Bueno, muchas gracias a Ediciones por hacer posible este evento virtual, que es a la vez una presentación y una celebración. Se trata pues, del lanzamiento y de la presentación del volumen cuarto de las obras reunidas de Carlos B. Gutiérrez, un proyecto que comenzamos hace 4 años y que ya con este cuarto volumen cierra la colección. Muchas gracias a Ediciones, muchas gracias al profesor Carlos B. por estar aquí hoy en esta conversación virtual, que pues no deja de ser un poco extraña, se siente uno como en una transmisión extraterrestre o un lanzamiento de la NASA, pero pues está muy bien, ahí nos hemos preparado y bueno, lo que vamos a hacer es una conversación muy informal, muy tranquila sobre la filosofía hermenéutica, sobre las obras, sobre algunos de las ideas que están reunidas en estos volúmenes. La idea es que no sea una conferencia técnica ni nada, digamos, especializado, sino que sea algo no, muy familiar. Entonces, pues primero me gustaría hacer como una introducción general, ¿no? Una presentación del profesor Carlos B., digamos a grandes rasgos, ya la mayor parte de ustedes lo conoce. Él pues realizó estudios de filosofía en la Universidad Nacional de Colombia, hizo una maestría en filosofía en la New School en los años 60, a comienzos de los años 60, en un momento en el que la New School brillaba por tener una cantidad de figuras filosóficas impresionantes. De hecho, los que hayan leído el primer volumen encontrarán ahí un collage de los profesores que tuvo Carlos B., en donde uno encuentra pues las figuras más importantes de la filosofía del siglo XX. Grandes fenomenólogos estaban presentes en ese momento. Uno de esos precisamente fue el que dirigió la tesis de maestría de Carlos B., el profesor Dorian Cairns, un importante fenomenólogo. Y esa tesis está reunida, es el texto que abre precisamente la colección, el primer volumen, y es muy interesante, es como una especie de primicia también filosófica que tuvimos en esta búsqueda de textos de las obras reunidas, porque de cierta manera fue eso, es decir, al principio la tarea se convirtió en una tarea de búsqueda, de mirar en archivos cuáles eran los textos que estaban disponibles, otros estaban en unas revistas ¿no? un poco más remotas, y entonces reunir eso ya fue una primera actividad y una primera aventura, digamos, de la tarea editorial, que fue pues fascinante porque fue un reencuentro y una búsqueda también de esta filosofía de Carlos B. Y creo que pues esa primera tesis es muy interesante y conecta de cierta manera con estos temas que vamos a tratar hoy y con el tema de la alteridad. Curiosamente hay una línea, digamos, de un vaso comunicante entre esa crítica al solipsismo en Husserl y Wittgenstein, además, que es un ejercicio filosófico comparativo que es realmente pionero en cualquier idioma. Es decir, hablar de filosofía analítica y fenomenología en una misma tesis, pues es muy interesante. Y ya la preocupación por el otro, por la alteridad, está presente en ese texto desde un punto de vista, digamos, muy teórico y muy especializado. Digamos, después de todo este recorrido de buscar los textos, encontrarlos, tratar de hacer una reunión no cronológica del material, sino más bien temática, es decir, encontrar lugares para irlos invitando, digamos, porque todos estos ensayos son como invitados a una reunión, eh, fueron quedando, digamos, en esta constelación muy interesante, ¿no? Y entonces cruzan el tiempo y cruzan el espacio, hay ensayos desde los 60 hasta el presente, y terminamos entonces la colección con este cuarto volumen que estamos presentando hoy, que estamos celebrando hoy, que es el otro de nosotros mismos, Disenso, Alteridad y Reconocimiento, que ya salió, está en este momento disponible, y es un texto precisamente en el que Carlos B. Reúne estos ensayos sobre la alteridad, sobre el reconocimiento. Se puede ver, por ejemplo, una panorámica muy amplia de cómo la noción del liberal de tolerancia se va convirtiendo y va, digamos, generando toda esta movilización de un concepto que es el del reconocimiento a partir de Hegel,
que cuestiona las premisas de esa tolerancia liberal, que es muy interesante, y en el texto digamos que se puede reconocer ese arco. Entonces es un libro que simultáneamente sirve para un especialista que esté interesado en estos temas y que quiera como profundizar filosóficamente en estos asuntos, pero también para el estudiante que se está aproximando por primera vez a la hermenéutica es un excelente manual también y un excelente compañero. Entonces, como que ofrece diferentes trayectorias de lectura, ¿no? Entonces, este es un volumen que creo que es muy bonito precisamente para cerrar esa conversación. Carlos B., entonces, pues siguiendo un poco con esta introducción, hizo su doctorado con Gadamer en la Universidad de Heidelberg y allí también fue docente durante muchos años. Luego regresó a Colombia, en donde fue pues director del Departamento de Filosofía, presidente de la Sociedad Colombiana de Filosofía en 2 ocasiones y también de la Sociedad Interamericana de Filosofía. Así que pues es un absoluto privilegio contar con la compañía y la presencia de Carlos B. en esta conversación y en esta, digamos, en esta fiesta de lanzamiento del volumen 4 de Obras Reunidas. Y bueno, pues empecemos. Creo que Carlos B. Quiere decir unas palabras, así que podemos pasar. Pues, Sí, ya ahí ya. pues ante todo, quiero reconocer públicamente mi agradecimiento a Santiago Rey por la magnífica tarea de editor. Yo no sabía, lo conocía desde muchos otros aspectos, pero no desde el de editor. Y realmente este es los volúmenes son, resultan tan agradables de manejar que termina uno hasta teniendo gusto por los temas tan raros de que se ocupan, estos libros. Y obviamente pienso en todos los estudiantes de nuestro departamento de filosofía que seguramente también estarán asistiendo hoy a este lanzamiento, y a ellos los pienso mucho porque son la razón de todo el esfuerzo que hacemos los profesores. No sé si ya sería el momento de entrar en el tema del texto. Entonces, el texto es corto, se titula El otro de nosotros mismos y fue escrito, se trata fundamentalmente de ideas de Gadamer, prácticamente de los últimos 30 años. Entonces, esto se titula El otro de nosotros mismos. Quiero presentar una lectura diferente de la otredad que resulta de la filosofía hermenéutica de Gadamer. La hermenéutica, como es sabido, discurre en la contratensionalidad de familiaridad y extrañeza. En este espacio intermedio está el sitio verdadero de la hermenéutica, afirma Gadamer. En lo que a la comprensibilidad de lo otro se refiere, la hermenéutica no parte de la sospecha, sino de la apertura, y sabe, no obstante, de sus límites
en la experiencia dialogal hay siempre un potencial de alteridad que ninguna participación comprensiva puede llegar a agotar. La disposición a comprender se ve limitada en su pretensión por la indisoluble alteridad de lo otro. Aquí entra en juego saber que, al fin de cuentas, la humanidad de nuestra existencia depende de cuán lejos aprendamos a ver las fronteras de nuestro ser de las de otros seres. La noción gadameriana de otro es de paradójica raigambre hegeliana. El otro es el otro de nosotros mismos. Y puesto que el otro es el otro de nosotros mismos, es posible, según Hegel, conocerse a sí mismo en el otro. Tal claridad también anima la idea de formación que aquilató al humanismo alemán. Formación como la tarea humana básica de irnos empinando hacia una mayor generalidad del propio punto de vista, de elevarnos a un saber que, por incluir cada vez más puntos de vista ajenos y de posibles otros, vive rebasando tanto la particularidad propia como la del otro, ascenso que es así ampliación del propio horizonte a raíz del encuentro de lo otro y de los otros, encuentro que irrita nuestros prejuicios y permite que nos reconozcamos a nosotros mismos en lo ajeno y extraño que se torna familiar. Frente a esta incesante actividad ampliativa y retrorreferente, se hace patente la inadecuación tanto del mero contemplarse a uno mismo en el otro, incapaz de captar la otredad de éste, como de la mediación total del otro con uno mismo. El movimiento fundamental del espíritu como pertenencia en la que participa es el de conocer lo propio en lo ajeno y desde lo ajeno volver cada vez en sí mismo. La dialéctica que se da al situar a la hermenéutica entre la familiaridad y extrañeza se despliega también en el concepto de otro. El otro, como simple y totalmente incomprensible otro, es el punto de vista hermenéutico un abstracto. Como otro de uno mismo, es más bien objeto del esfuerzo siempre abierto por comprender lo que sucede. A propósito de la diversidad de Europa, Gadamer recomienda un proceso de aprendizaje a fin de no someter este comprender del otro a designios de dominio, como se suele hacer en nombre del método científico. Quizás no sea pues demasiado atrevido decir como última consecuencia política de nuestras reflexiones
que tal vez sobrevivamos como humanidad si conseguimos aprender que no solo debemos aprovechar nuestros recursos y posibilidades de acción, sino aprender a detenernos ante el otro y su diferencia, y a conocer a lo otro y los otros como a los otros de nosotros mismos, a fin de lograr una participación recíproca. Para fundamentar este llamado, podríamos volver sobre la interpretación de la idea de amistad en Aristóteles que hizo Gadamer al inicio de su carrera académica y que presentó como lección inaugural en su momento. Aristóteles sabe que a la plenitud del ser humano le falta algo esencial si éste se basta por completo a sí mismo, marginándose de la ganancia que representa la amistad. De ahí que invoque también el argumento anticartesiano, podríamos decir, de que lo esencial del amigo consiste en que uno más fácilmente puede conocer a otro que conocerse a sí mismo. Bien sabemos cuán fácil es engañarnos sobre nosotros mismos y cuán inacabable resulta la tarea de autoconocernos. Conocerse a sí mismo en el espejo que es el amigo apunta a lo común entre el uno y el otro hacia lo bueno. No es la particularidad del propio poder ser lo que cada uno ve en semejante espejo, sino lo que vale aprobatoria o reprobatoriamente y para el otro. Lo que uno conoce en el espejo es aquello que de otra manera no puede ver correctamente en sí mismo y en las propias debilidades. El encuentro en el espejo del amigo no se experimenta además, sino como realización. Allí no nos sale al encuentro algo así como el deber kantiano, sino más bien un vis a vis de carne y hueso. Y puesto que este no es la imagen propia reflejada, sino el amigo, entran entonces en juego todas las fuerzas de creciente familiaridad y de la entrega al mejor sí mismo que el otro es para uno, lo cual es siempre mucho más que la interioridad de buenos propósitos o de impulsos escrupulosos. Todas estas fuerzas crecen hasta convertirse en la corriente poderosa de comunidades y afinidades que se van formando y en las que cada uno comienza a sentirse y a conocerse a sí mismo. Lo que así se participa es un real imbrincarse en el entramado de los seres humanos, en su vivir unos con otros de siempre. Distanciándose de Heidegger y de la notable falta heideggeriana de interés por el otro, Gadamer emprendió su propio camino, consciente de la necesidad de pasar de la analítica existencial a una dialéctica existencial de la que surge la hermenéutica. En una de sus últimas entrevistas
Gadamer declaró que lo que quiso era, cito, mostrar a Heidegger que la dimensión más propia de nuestra finitud, de nuestro ser arrojados al mundo, se da en los límites de los que ganamos conciencia al relacionarnos con los otros, ya que en esta relación se hace clara toda nuestra incapacidad de adecuarnos a las exigencias de ellos, de comprenderlas. El modo de no sucumbir a esta finitud y de vivirla justamente es el de abrirnos al otro en situaciones de diálogo, el de escuchar al otro, al tú que está ahí al frente. ¿En qué consiste para Gadamer el carácter dialogal del lenguaje? Somos un diálogo, como bien lo entrevió Hölderlin, pero este ser en diálogo significa estar más allá de sí mismo, pensar con el otro y volver sobre sí mismo como sobre otro. De ahí que a todos y en todo momento nos competa la tarea gigantesca de mantener bajo control nuestros prejuicios y la plétora de nuestros deseos, impulsos, intereses y viejas opiniones, hasta el punto de que el otro no se torne invisible o deje de serlo. No es fácil, desde luego, comprender que se pueda dar razón al otro, que uno mismo y los propios intereses puedan no tener razón. Tenemos pues que aprender a respetar al otro y a lo otro. O lo que es lo mismo, tenemos que aprender a no tener razón. Tenemos que aprender a perder en el juego. Quien no aprende a perder en el juego temprano, no podrá cumplir las grandes tareas de la vida ulterior. Por eso, frente a las viejas y nuevas ideologías del consenso, se presenta la hermenéutica, representa la hermenéutica la cultura del disenso. De lo que se trata es de reconocer la radical e inconmensurable singularidad del otro y de no recuperar un sentido de pluralidad que desafíe cualquier reconciliación total. Sabiendo que siempre será posible no hacerle justicia a la alteridad del otro, debemos resistirnos a la doble tentación de asimilar superficialmente lo otro a lo mismo y de rechazar como insignificante o nociva a la alteridad. Lyotard se remite a la afirmación de Hannah Arendt de que, cito, parece que un hombre que no es nada más que un hombre ha perdido precisamente las cualidades que le permiten a los otros tratarle como a un semejante. Para recordarnos que un hombre solo es más que un hombre si es también los otros hombres. Lo que hace a los hombres semejantes es que, como lo entrevió Schleiermacher, cada uno lleva en sí mismo la figura de los otros.
Su semejanza proviene de su disimilitud. No podemos, claro está, soslayar la paradoja abisal que se le planteó a Levinas al entrever que a la metafísica totalizante que elimina toda alteridad solo se la puede enfrentar absolutizando al otro, que desde la altura de su inefabilidad nos impone la obligación infinita de acogerlo y asistirlo. Admitimos que la filosofía ha sido la alquimia que transmuta la alteridad en mismidad por obra de la piedra filosofal del yo trascendental y que la filosofía, al cabo de tantos abusos, tenga que darse hoy en la resistencia de lo otro a lo mismo, resistencia de carácter fundamentalmente ético en forma de apertura asimétrica al otro. Empero, si la relación original cara a cara con el otro es siempre lenguágica, no se ve por qué esa relación esté más allá de toda comprensión, a menos que se asimile la comprensión a conocimiento objetivo. Como el interlocutor que es de toda comprensión y la fuente inagotable que es del asombro en sorpresa que mueve a la experiencia, encontraremos siempre al otro, tanto del lado de la familiaridad como del de la extrañeza. Mal que bien, sabemos del otro que siempre se encargará de sorprendernos, pues no es mucho a la hora de la verdad lo que podemos llegar a saber del otro. Reconocer este quiebre de nuestra arrogancia epistemológica puede significar también el comienzo de la confianza en las relaciones humanas y el alivio de viejas tensiones. Sin embargo, es tanto lo que comparto con el otro que nos es propio en común, legados y tradiciones, lenguas, oficios, esperanzas y hasta secretos compartidos, y tanto lo que me vincula a él, que es legítimo hablar de coparticipar con él, de ser y comprender, lo cual redunda a su vez en atenuación o de potenciación tanto de su alteridad como de mi subjetividad. Sin duda, hay que parar la desbordada asimilación del otro y de lo otro a lo propio, dentro de la homogeneización universal desbordada que estamos viviendo. Siempre habrá que estar en guardia frente al riesgo de estereotipias simplificadoras de todos los pelajes. Pero aún no podemos prescindir de la fuerza que resulta de copertenecernos unos a otros los seres humanos, de copertenecernos con todos los otros, ni de la experiencia gratificante y maravillosa de saberse uno a sí mismo, uno con otra o con otro,
No olvidemos que la otredad tiene dos géneros. Repito, no se trata de no olvidar la experiencia gratificante y maravillosa de sabernos uno a sí mismo, uno con otro, con otra o con otro, por limitada y fugaz que la vivamos. Lo poquito que sabemos del otro contrabandea mucha luz en nuestra vida. Por el lado de la extrañeza están las voces y miradas de los otros que nos interpelan sin cesar con preguntas y exigencias, a menudo desconcertantes, que nos mantienen vivos en el fluir interpretativo del sentido de vivir. Esas voces y miradas son aire fresco en la cárcel de lo propio y de lo mismo a la que nos condenamos nosotros mismos. Esas voces son aire fresco que nos libera por momentos de la alta predeterminación de lo que somos y de lo que comprendemos. Por el lado de la familiaridad está el otro en todo el vasto ámbito familiar y social en el que discurre la existencia humana, sin olvidar que por el amor y el cuidado hacemos posible lo mejor de los otros y también lo mejor de nosotros mismos. A veces creemos ir ganando familiaridad con el otro pronto. Sin embargo, la realidad de lo ajeno se vuelve a imponer siempre por sí misma. Es gracias a los otros, de todas maneras, que vivimos cambiando. Es decir, vivimos volviéndonos otros. Aprendiendo así, somos cada vez más lo que somos, porque somos cada vez más los otros. La noción de lo propio solo tiene sentido en relación contrastiva con los otros y con el devenir otro. Y este proceso nunca termina. Los otros nos revelan lo propio y nos revelan que no llegamos a nosotros mismos cuando solo nos encaminamos hacia nosotros. El camino hacia la propia identidad de cada uno de nosotros pasa por entre los otros. Ese camino es el de la alteridad acogida, es decir, el de la escucha de los otros. Eso. Pues muchísimas gracias, Carlos B, por esa reflexión que además es de una inmensa vigencia para cualquiera que lo escuche, para nuestros problemas ¿no? Nacionales para este momento, en Colombia específicamente, y creo que pues es un punto buenísimo para empezar y continuar la conversación sobre esto que usted llama la hermenéutica del disenso, que es algo que usted también menciona en estas líneas y que es como también un bajo continuo de varios de estos ensayos reunidos en estos volúmenes, y me preguntaba yo si su experiencia como colombiano y como pues, latinoamericano en estas discusiones y en estos discursos nutrió precisamente este enfoque particular de la hermenéutica del disenso, y lo pregunto porque para muchos, digamos, los que se están hasta ahora aproximando a la hermenéutica, siempre está esta noción de que se trata de una filosofía de
la armonización, un poco de una comprensión no forzada. Digamos que eso no es la hermenéutica, clarísimamente, pero digamos que está esa visión. Y digamos, el enfoque de sus textos en este cuarto volumen es enfatizar esas diferencias, ese disenso, esa polifonía, ¿no?, de puntos de vista en donde la otredad es tomada en serio y por eso precisamente exige superar ciertos modelos como el de la tolerancia, ciertos conceptos que no dan cuenta de esas realidades tan complejas como la nuestra y tan diversa. Entonces, me pregunto hasta qué punto esa experiencia suya propia nutrió esta hermenéutica del disenso, y qué nos pueda usted decir sobre eso. La nutrió, sin duda alguna, porque a raíz de mi larga estadía en Europa, de alguna manera desarrollé una necesidad que no era la de buscar unanimidad o la mismidad en los argumentos. Y aprendí que la alteridad tiene que ver fundamentalmente con argumentaciones distintas, porque yo creo que algo que es un obstáculo en la vida social en Colombia es la búsqueda despiadada de unanimidad o consenso. Yo creo que el disentir de la opinión de otro, sin ofenderlo ni nada, sino argumentando eso, es una contribución muy valiosa. Y solo este tipo de argumentaciones va agrandando el horizonte en que nos movemos para que no terminemos en una orgía de mismidad. Y digamos, desde un punto de vista práctico, ¿no?, en donde nos enfrentamos precisamente a estas situaciones muy reales que pues muchas veces terminan en la violencia, ¿no?, en un país como Colombia. Hay algunos textos suyos en donde hay una suerte de recomendaciones prácticas también de cómo conducir estos ejercicios de comprensión, de diálogo, y pues sería muy interesante escuchar de su voz, pues, cómo ve esto ya en el contexto local y situado, digamos, cómo esta hermenéutica nos puede ayudar a pensar en esto que usted llama en uno de los volúmenes una cultura del manejo de conflictos, ¿no? Que es en sí misma una propuesta, pues, muy interesante. Esta pregunta que usted plantea es muy importante, sobre todo si se la hace a alguien que ha vivido como profesor de filosofía. ¿Por qué? Precisamente eh, eh, a lo que uno tiene que contribuir es al manejo del disenso y no tanto a la acumulación de consensos o a la acumulación del unanimismo. Yo creo que es siempre algo muy refrescante para un ser humano encontrar un argumento diferente al suyo, pero expuesto de tal manera que con ese otro argumento se pueda entrar en diálogo. Y esa posibilidad se me hace la más importante porque es claro que si partimos de la base, si partimos del unanimismo, es claro que ya
ya con la segunda persona vamos a tropezar en conflictos muy serios porque hay una versión distinta. Entonces, se trataría de estar abiertos. Por eso yo hago tanto énfasis de estar abiertos al disenso, porque el disenso, lejos de tumbar nuestros argumentos, lo que hacen es enriquecer un tema de manera que lo podamos manejar entre varias personas. Lo que yo creo que ya tiene que terminar es precisamente la inclinación al unanimismo. Y aquí yo creo que no es necesaria para nada. Yo creo que argumentar en contra razonadamente es una manera de enriquecer otro punto de vista y, y ese otro punto de vista se enriquece no únicamente apoyando ese punto de vista incondicionalmente, de manera que haya 2 o 3 o 10 incondicionales del punto de vista, porque ese punto de vista lógicamente no tiene tanto peso. Sí, y eso, bueno, eso me lleva a una pregunta que me han hecho mucho también los estudiantes, digamos, cuando empiezan a estudiar la hermenéutica y esta comprensión dialógica, ¿no? Y esta reflexión sobre el otro, ¿no? Y claro, ahí está el interlocutor, el que es distinto, toda esta cuestión de la diferencia como también una forma de expansión de lo propio. Pero queda también la pregunta, y es como que nos disloca un poco la discusión, pero creo que es interesante, y es si en ese otro o esa categoría también entrarían, por ejemplo, los animales, es decir, qué tendría que decir o qué podría decir la hermenéutica sobre ese otro que no es necesariamente un ser humano, es decir, que puede entrar en estas relaciones de reconocimiento un poco más, ¿no? Sino con nuestras relaciones con los animales. Y yo creo que ese, digamos, hoy en día es un tema muy sensible y me parece interesante como explorar también esa posibilidad de qué sucede en la experiencia con esa... Pues yo creo, Santiago, que al cabo de tanto tiempo de tratar mal a los animales, estamos desarrollando de alguna manera cierta comprensión, yo no diría para los animales en general, sino para comportamientos como los de los animales que no necesariamente argumentan o razonan, pero tienen su consecuencia y tienen su estructura muy buena. Y yo creo que mm, en ese lado de lo animal tenemos aún mucho camino por explorar, porque por ese camino también aprendemos mucho para nosotros mismos. Es decir, ya yo creo que estamos descendiendo de la idea de la inteligencia absoluta y única y tal, y que podemos compartir nuestra inteligencia y existencia con otros seres vivos que no tengan que tener exactamente la misma apariencia y el mismo vestido de nosotros. Sí, claro, y eso pues también nos lleva a preguntarnos por esa noción de comprensión que usted dice también ahorita en su texto que nos acaba de leer, que no es un saber objetivante, que no es una cuestión técnica, que no es una cuestión de fórmulas, ¿no? De reglas, sino que la hermenéutica de cierta manera maneja otro concepto de lo que es la comprensión, que me parece además muy importante en el contexto filosófico actual, ¿no? En donde
se tiende a cierto énfasis específico en el objetivo, en esta cuestión, ¿no? Cognitiva, y sería bueno como también hablar un poco de esa otra noción distinta de lo que es el comprender humano, pues a la luz de estas reflexiones de Gadamer, de su propia hermenéutica del disenso, ¿no? Eh, Se me hace muy importante tener en cuenta eso, que la comprensión se, se puede ampliar o termina siendo algo diferente de apoyar o de identificarse con una posición ya tomada por otras personas. uh-huh. Y lo que hace esta disensión es enriquecer y no dejar por fuera lo que ha dejado por fuera el unanimismo. Y esto es un fenómeno que se nota a escala mundial. Yo creo que la Iglesia Católica Ahí está se, registrando los peligros del unanimismo. sí, y Ya eso está. sí, se está cortando un poco la comunicación, no sé si sea mi internet o el de la transmisión, pero ahí creo que alcancé a escuchar la primera parte de la respuesta. eh, y pues creo que definitivamente quien esté interesado en este tema y pueda y quiera explorar esta noción de comprensión hermenéutica puede dirigirse a casi que cualquiera de estos ensayos en donde hay pues una reflexión sobre estos puntos, además porque creo que eh, pues es decir, los que estén interesados en hermenéutica ahí encuentran muchísimas cosas, pero no es solamente eso, es la hermenéutica también pensando otros problemas y otros asuntos, otros fenómenos, que pues es realmente una cuestión fascinante, además de la gran gama que hay de preocupaciones a lo largo de estas páginas, porque estamos hablando pues de textos desde el año 60 hasta el presente, ¿no? Y eso pues también me genera esta curiosidad y es cómo se vio usted en este encuentro después de todos estos años con estos textos dispersos, ¿no? A veces que ni siquiera estaban en la lista bibliográfica eh, y de repente se reencuentra usted con textos del 60, del 70, cuando usted estaba, digamos, preocupado por otras cosas, ¿no? En otras investigaciones. Por ejemplo, la misma tesis de la New School del año 62, en donde usted está preguntándose por Husserl, por Wittgenstein, haciendo todo este ejercicio de polinización filosófica. Y pues eso también es como otro, ¿no? En últimas, porque es usted viéndose en un reflejo del tiempo y pues esa misma experiencia debe ser también interesante. Y lo que usted dice es muy importante porque a cada estadio en la evolución que uno tiene o que yo tuve de estos temas, pues en el fondo de, 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 de lo que pensaba en torno a esos temas, salían imágenes muy distintas de lo que es el ser humano. Uh-huh. Y yo creo que lo importante hoy en día es tener claridad sobre la amplitud que hay que darle a esta noción de ser humano para evitar estrechamientos artificiales y al mismo tiempo liberarnos todos al mismo tiempo, es decir, que podamos argumentar, pero no necesariamente imponer argumentos en todas las direcciones. Y bueno, y ese era uno de los puntos también con llamar esta colección Obras Reunidas, y era precisamente viéndolo como un ejercicio abierto de pensamiento, un ejercicio que invita a más reflexión y a un diálogo y a una interlocución directa. Y entonces, eh, digamos, otra pregunta es precisamente, pues no son obras completas porque usted sigue trabajando y sigue escribiendo y sigue haciendo cosas. Entonces yo quería preguntarle, pues usted,
¿En qué está pensando en este momento, digamos, filosóficamente, en su trabajo y en sus cosas? Eh, si nos puede contar un poco sobre eso también. Pues a mí me interesa mucho lo que tiene que ver con la comprensión, porque la comprensión es un mecanismo central en la vida humana, es un mecanismo abierto Ujú. y siendo un mecanismo abierto tiene muchas posibilidades de estructurarse y todos nos olvidamos en el afán de aplanchar a la persona con quien estamos discutiendo para que no siga argumentando. En realidad, lo interesante es que un argumento avance para que nos aporte más elementos y permita que nos abramos a posibles soluciones, no tan definitivas como hasta ahora, porque el definitivismo ha sido mortal en nuestra historia, es decir, en nuestra historia el definitivismo porque optamos por algo y ese algo se impone hasta la muerte de la persona que lo hizo y eso me hace todo necesario. Eh, nosotros necesitamos de eso, no la empleamos porque terminamos volviendo todas las carreras en verdaderamente callejones sin salida. En eso terminamos. Pues bueno, Carlos Bev, le agradezco muchísimo esta conversación. Creo que ha sido una discusión muy interesante. Creo que además quedó pues la curiosidad para que todos los que estén viendo y los que estén interesados se acerquen a la colección de las obras reunidas y a este volumen eh, de, de, que cierra la colección, el otro de nosotros mismos. Me dicen que ya se nos acaba el tiempo, así que pues bueno, muchísimas gracias por esta conversación que ha sido muy interesante y bueno, creo que eh, es una buena manera de celebrar el lanzamiento de este cuarto volumen. Así que bueno, seguiremos en nuestras celebraciones. Muchísimas gracias y a los que están viendo, muchísimas gracias también por asistir a este evento virtual, a Ediciones Uniandes. De nuevo, muchísimas gracias. Y no A olvide, María Victoria. no olvide de mi gratitud, porque cuando digo que usted tiene que ver con la paternidad de este libro, no es una simple declaración poética. No, muchísimas gracias, muchísimas gracias y un saludo entonces a todos. Gracias. Adiós. Adiós.